es nuestro Dios, para siempre es su misericordia. Qué bueno que cada mañana podemos disfrutar de las misericordias de nuestro Dios, de sus maravillas, disfrutar de la plenitud de nuestro Dios. Quiero que compartamos en esta mañana desde este lugar maravilloso en la ciudad de Santa Marta, desde el Camellón, y que podamos entender las Escrituras, conocer a nuestro Dios y que podamos también transmitir la palabra de nuestro Dios a toda persona. Quiero leer para ustedes en Génesis capítulo 12 del verso 4 al 9 y parafraseando un poco, vemos cómo Abraham salió de tierra de Aram y se fue con Lot a la edad de 75 años y él tomó a su mujer, tomó todo lo que tenía y salió de esa tierra. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho a Abraham que haría de él una nación grande y que lo bendeciría y engrandecería su nombre. En este pasaje de las Escrituras vamos a ver cómo heredamos o cómo hereda Abraham la plenitud de Dios, lo bueno de Dios, lo maravilloso de Dios, que el Señor le había prometido, que saliendo de ese lugar le daría algo mejor. Tal vez su padre Taré en esos momentos pues encontraba comodidad en el lugar donde se encontraba, podía encontrar ahí toda la pasividad o la quietud que necesitaba o que quería encontrar en ese momento. Pero Abraham no se conformó en esos momentos, el Señor no le dejó quedarse en ese lugar. Y vemos cómo Abraham emprende un viaje próspero, un viaje donde salió de esa tierra de Canaán y a Canaán llegó él y con toda su familia y con todo lo que tenía. Pero la vida de fe vemos que siempre es estar caminando, estar yendo, caminando hacia lo que el Señor quiere para la vida de esa persona que busca al Señor, que cree en el Señor, que tiene la plena fe, la convicción de lo que Dios quiere hacer en su vida. Este comienzo salieron. ¿Y de dónde salieron o de qué salieron? Pues de todos los pecados, de la conformidad, de la quietud que podían tener, de su propio egoísmo, de buscar solo lo suyo y confiando en ¿qué? Confiando en la poderosa palabra del Señor, confiando en la seguridad de que Dios les estaba dando en ese momento, de esa infalible promesa de parte de Dios y no apoyándose en sus propios conocimientos o en su propia sabiduría o en su propio entendimiento. Salió Abraham sin saber a dónde iba, sin saber a dónde se dirigía, confiando plenamente, teniendo la certeza y la seguridad de esa promesa de parte de Dios que le había dicho que saliera de ese lugar con todo lo que tenía. En este viaje, en el camino, se hallaban obviamente a través del desierto, este desierto sirio, y el pasaje en el cual era un lugar de bendición puede ser uno que suma las pruebas hacia el camino de la cruz. Puede que tengamos obstáculos o que haya tenido muchas pruebas en el camino, pero la entrada a la plenitud de la bendición es a través del desierto estéril, de la propia desesperación que podían tener en esos momentos. ¿El fin cuál era? Era la tierra de Canaán. Llegaron pues aquellos y llegaron a aquel lugar, ¿sí? Que sale en esa expectativa de fe que pueda tener o que tenía en esos momentos, de salir de ese fango de la desilusión, de la desesperación en esos momentos. Y existen dos comunes o grandes fracasos en la vida cristiana y es, primero que todo, el detenerse a mitad de camino para alcanzar lo que Dios ha prometido. Y la otra es salir o ir sin esa promesa de Dios. Pero no hacia Abraham. Abraham había salido con esa promesa de Dios, había salido creyendo al Señor.
¿En qué circunstancias nos encontramos o te encuentras tú en estos momentos? ¿Has creído al Señor? ¿Has creído al Dios Todopoderoso? ¿Has creído que Dios hará? ¿Has creído en la palabra que el Señor te ha dado? ¿Estás saliendo de tu conformidad o de tu comodidad? ¿Estás caminando en fe? ¿Estás teniendo una vida de fe para encontrar o para heredar la plenitud que Dios ha prometido a su pueblo, a sus hijos, a sus siervos? ¿Estás encaminado y creyendo en lo que no has visto, pero que sabes que el Señor lo hará, que el Señor lo ha prometido? ¿Estás seguro de esa promesa? A veces nos encontramos en una continua dificultad, pero como peregrinos o como advenedizos, nosotros, así como Abraham, necesitamos una fe continua, necesitamos una fe en aumento, necesitamos que en ese lugar de lucha, en ese lugar de desesperación, podamos encontrar la bendición que Dios ha prometido a nuestras vidas. Pero vemos esa infalible certeza, esa plena seguridad que vemos en Génesis 12:7 de parte de Abraham, que creyó, y esa aseguradora promesa fue dada a Abraham, fue dada a Abraham, y que encontraría esa tierra que Dios le había prometido. Pero que, centrándose en esa promesa maravillosa, conociendo lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había prometido, y dando que un poderoso testimonio. Nos encontramos nosotros dando un poderoso testimonio de la grandeza de Dios, del poderío de Dios, de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios se va a manifestar en nosotros, dando testimonio público en medio de una generación, en medio de esta generación, nos encontramos dando ese testimonio, así como Abraham levantó altar, levantó su tienda y levantó un altar allá, llegando o teniendo ese destino en el cual se iba a encontrar. Estamos dando nosotros ese mismo testimonio de levantar altar. ¿De qué se daban cuenta en esos momentos ese pueblo en el cual él se encontraba extranjero, en el cual era advenedizo? Se daban cuenta de que Abraham hablaba con un Dios vivo, hablaba con un Dios de promesas que cumplía él, hablaba de la fe poderosa que en esos momentos se encontraba Abraham. Podían ver que el Señor escuchaba a Abraham, que Dios escuchaba a Abraham. Podían ver las maravillas que Dios hacía con Abraham. Y su fe en la realidad de Dios, que mientras ese cananeo miraba, mientras podían ver, se daban cuenta de ese Dios viviente, de ese Dios personal que oía a Abraham. Y su creencia en la santidad de Dios, porque ese altar habla de sacrificio, habla del sacrificio. Dios es santo y solo es posible acercarse delante de nuestro Dios por esa sangre expiatoria. Nuestras vidas están dando testimonio suficiente de la grandeza de Dios, de lo que Dios puede hacer, de sus maravillas. Él tenía confianza en la fidelidad de Dios, porque no se avergonzaba de manifestar y de decir que era su Dios. No se avergonzaba de decir en quién creía y por quién vivía. Y su entrega a las demandas de Dios. Todos los que realmente saben la necesidad y el significado del altar, gustosamente van a rendirse delante del Señor. Hoy estamos aquí, empezando un nuevo año. Podemos ver las maravillas de nuestro Dios, la misericordia que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida. Estamos rindiendo nuestro sacrificio delante de Él. Estamos creyendo con esa fe intacta al Señor. Estamos dando testimonio del Señor, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hará, creyendo al invisible, creyendo a nuestro Dios en esa promesa que nos ha dado. Para heredar plenitud, debemos hacer como Abraham, creer ciegamente en nuestro Dios, tener la fe, la convicción, la certeza, esa fe infalible en la cual podemos encontrar lo maravilloso y lo poderoso que es nuestro Dios, podamos dar testimonio de lo que Dios va a hacer y rendir nuestras vidas en sacrificio a nuestro Dios como olor fragante delante de Él.
Qué bueno que todo lo que hagamos, que todo lo que nosotros estemos haciendo o diciendo de testimonio de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Por eso te invito a que rindamos nuestras vidas, a que rindas tu vida delante de la, que creas en el Señor, creas lo que Él ha hecho, creas lo que Él te ha dicho a través de su palabra. Porque nuestro Dios es fiel, porque para siempre es la misericordia de Dios. Que el Señor te bendiga y que Dios te guarde. Voy a retroceder, siempre para adelante. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das. Y como Josué, me llamaste a conquistar. Canal Territorio, el canal de Jesucristo.